Historia del derecho penal mexicano. El estudio del derecho en México nos lleva al conocimiento de las culturas antiguas, para conocer sus sistemas legales y las fuentes del derecho positivo en México, por lo que mencionaré en forma general, según mi criterio, los aspectos que en materia de derecho puedan importar, ya que han permitido identificar las bases de las normas jurídicas mexicanas y algunos aspectos de las culturas antiguas, pasando por los diversos temas contenidos en esta materia que ayudarán en mi formación. Empezando por el derecho precortesiano o precolombino, su nombre indica que fue el derecho aplicado antes de la conquista española o antes que llegara Hernán Cortés, por lo que haremos un breve análisis de la cultura maya, tarasco y azteca. Entre los mayas, las leyes penales se caracterizaban por su severidad. Los batabs o caciques tenían a su cargo la función de juzgar y aplicar como pena principal la muerte para los adúlteros, homicidas, incendiarios, raptores y corruptores de doncellas, así como la esclavitud aplicaba para los ladrones. Si el autor del robo era un señor principal, se le labraba el rostro desde la barba hasta la frente. El pueblo maya no usó pena, prisión o azotes, pero a los condenados a muerte y a los esclavos fugitivos se les encerraba en jaulas de madera que servían de cárceles. En el pueblo tarasco, el adulterio habido con alguna mujer del soberano o calzonci se castigaba no solo con la muerte del adúltero, sino trascendía a toda su familia. Los bienes del culpable eran confiscados. Cuando un familiar del monarca llevaba una vida escandalosa, se le mataba en unión de su servidumbre y se les confiscaban los bienes. Al forzador de mujeres le rompían la boca hasta las orejas, empalándose después hasta hacerlo morir. El hechicero era arrastrado vivo o se lapidaba. A quien robaba por primera vez generalmente se le perdonaba, pero si reincidía se le hacía despeñar, dejando que su cuerpo fuese comido por aves. El pueblo azteca influenció las prácticas jurídicas de todos aquellos núcleos que conservaban su independencia a la llegada de los españoles. Dos instituciones protegían a la sociedad azteca y la mantenían unida, como la religión y la tribu. Quienes violaban el orden social eran colocados en un estatus graduado de inferioridad y se aprovechaba su trabajo en una espera de esclavitud. El pueblo azteca, esencialmente guerrero, educaba a los jóvenes para el servicio de armas. Los aztecas conocieron la distinción entre el delito doloso y culposo, circunstancia atenuante y agravante de la pena, las excluyentes de responsabilidad, acumulación de sanciones, reincidencia, indulto y amnistía. En el derecho penal colonial, la legislación tendía a mantener las diferencias de castas. Por ello, no debe extrañar que en materia penal haya habido un cruel sistema intimidatorio para los negros, mulatos y castas. Para los indios, las leyes fueron más benévolas. Los delitos contra los indios debían ser castigados con mayor rigor que en otros casos. En el México independiente, la grave crisis producida en todos los órdenes por la Guerra de Independencia motivó el pronunciamiento de disposiciones tendientes a remediar en lo posible la nueva y difícil situación. Se procuró organizar la policía y reglamentar la aportación de armas, el consumo de bebidas alcohólicas, así como combatir la vagancia, la mendicidad, el robo y el asalto. Posteriormente, en 1838 se dispuso para hacer frente a los problemas de aquel entonces que quedaran en vigor las leyes existentes durante la dominación, lo que dio origen a la primera codificación en materia penal, expedida en el estado de Veracruz el 8 de abril de 1835, proyecto que se elaboró desde el año de 1832. Así es, como en el Estado de México, después de su erección se destinaron grandes avances en materia penal, pero nunca se consolidaron en ley ni llegaron a estar vigentes. Sus reflexiones sirvieron como anécdota narrativa. Por ello sobresale que en el Estado de México su primer código penal fue promulgado hasta 1875 y comenzó su vigencia en agosto de ese mismo año. Después de la independencia, se constituyó el Código Penal de 1936. Años después, entraría en vigor el Código Penal decretado el 14 de marzo de 1956.
y posterior a este se promulgó el de 1986. El Código Penal que actualmente nos rige fue promulgado el 3 de septiembre de 1999, mismo que ha sufrido diversas reformas tratando de adecuarlo a la actualidad. Continuando con las escuelas penales, la escuela clásica tiene varios postulados que forman parte de su génesis y posterior desarrollo, que según Carrara deben estimarse como un ente jurídico y contradicción al derecho. Por otra parte, entre los rasgos más importantes de los exponentes más lúcidos de la escuela clásica está el fundamento que toma Francisco Carrara del derecho natural para explicar la necesidad de una sanción a violaciones de derechos. Además, es llamativo que Enrique Pesina diera tanta importancia al delito como mal que debe ser castigado en su propia definición de derecho penal. La proporcionalidad de las penas es un elemento que aún en nuestros días se conserva y forma parte de los caracteres de la escuela clásica, lo que nos habla de su valor. En el extremo opuesto, la escuela positiva rechaza el libre albedrío como causa de responsabilidad y le atribuye a la simple convivencia en sociedad, lo cual marca una diferencia en la base de una y otra escuela. Es interesante la visión de esta escuela acerca de la pena, porque lo ven como un mecanismo de defensa de la integridad de la sociedad y posterior reinserción del delincuente a la misma. La experiencia y el trabajo de campo son pilares fundamentales de esta escuela, lo cual le dio un giro histórico a la ciencia penal. Sin perjuicio de lo anterior, el estudio meticuloso del individuo llevó a precursores como Lombroso a equivocaciones garrafales como atribuir tendencias delictivas a elementos físicos. Esta escuela revierte la matriz del delito planteada por la escuela clásica, afirmando que el delito es un hecho de la naturaleza y que debe estudiarse mediante el análisis de hechos fácticos. Además, esta escuela disiente con la anterior acerca del libre albedrío, lo que lleva a la conclusión de que la sociedad como tal tiene mayor responsabilidad en las acciones de un delincuente y ésta a su vez tiene la responsabilidad social. La escuela de la política criminal alemana combina de alguna manera el enfoque teórico de la clásica y el apremio experimental de la positiva, para generar una síntesis mucho más estructurada y una teoría más completa que incluso se le da la oportunidad de incluir las medidas de seguridad como respuesta al delito. Por otra parte, la escuela técnico-jurídica desestima las razones biológicas y sociológicas surgidas de las escuelas clásica y positiva, para darle un enfoque mucho más dogmático al derecho penal. Sin duda, la criminología ha ido evolucionando para poder plantear teorías y métodos que se acerquen a respuestas que buscan como ciencia. Un trabajo de muchos años que ha desencadenado en el material que tenemos hoy por hoy. Bajo estas condiciones, surge toda una nueva corriente del pensamiento en Europa, que se vio favorecida en la aparición de los códigos penales, producto del movimiento codificador, con lo cual se asentaron las bases iniciales de la dogmática jurídico-penal, entendida como ciencia cuyo objeto de estudio es el derecho penal. Por lo que teniendo conocimiento de su historia, ahora podemos definir el derecho penal como un conjunto de normas jurídicas que se refiere al delincuente, al delito y a la pena. De manera general se sabe y se conoce que el derecho penal ha recibido otras denominaciones, o se le puede conocer con otros nombres como son derecho represivo, derecho sancionador, derecho de penas y medidas de seguridad, así como derecho criminal. Y para su estudio se divide en derecho penal disciplinario, derecho penal administrativo, derecho penal fiscal, derecho penal general y especial. Al derecho penal también se le puede conocer en sentido objetivo, ius poenale, como el conjunto de normas legales que se plasma para la regulación del qué y cómo se castiga el hecho delictivo como consecuencia de una facultad, y en sentido subjetivo, ius puniendi, es la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias. También existe el derecho penal sustantivo, que se distingue por las normas o reglas de conducta humana bilaterales, heterónomas, externas y coercibles que regulan situaciones jurídicas de fondo, y el adjetivo regula el procedimiento, es decir, la forma o metodología de seguir las reglas para culminar con la sentencia. Dentro de las ciencias auxiliares del derecho penal, tenemos la medicina legal, que tiene por objeto poner al servicio de la administración de la justicia penal los conocimientos y las técnicas médico-quirúrgicas.
La criminalística, como la ciencia que se ocupa del estudio del crimen de la persona infractora, de la víctima y del control social del comportamiento delictivo. La estadística criminal se define como parte de la estadística que se encarga de la representación numérica de los hechos delictivos que se asientan generalizaciones aproximadas a la realidad. A su vez, la política criminal es la actividad que desarrolla el gobierno para prevenir, corregir y combatir la actividad delictiva. Por último, las fuentes del derecho penal se entienden como los hechos, actos o acontecimientos que le dan origen a donde emana el derecho penal, estableciéndose que la única fuente es la ley. Inmediatamente se puede considerar a la costumbre, a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho y a la equidad como fuentes supletorias del derecho penal. Desde el punto de vista legal, el delito es el acto u omisión del ser humano que vulnera, cambia o modifica la realidad social, trayendo consigo consecuencias jurídicas como la aplicación de una pena, el pago de una multa y la reparación del daño. La doctrina penal se ha encargado de clasificar los delitos en base a los siguientes aspectos. En función de su gravedad, son los que toman en cuenta la gravedad de sus infracciones penales, según la forma de la conducta del agente, clasificando los delitos en base a la voluntad de las personas que lo realizan. Pueden ser de acción, que son los que se realizan a través de un comportamiento positivo. En ellos se viola una ley prohibitiva, y los de omisión, que consisten en la no ejecución de algo ordenado por la ley, por el resultado, mismos que se dividen en formales, los cuales se realizan por la simple acción de una persona sin que se produzca un resultado, por ejemplo, la aportación de un arma prohibida, y delitos materiales, que para que sean considerados como delitos se requiere la producción de un resultado, por ejemplo, el robo, por el daño que causen, divididos en delitos de lesiones, que son los que causan un daño directo y efectivo. Delitos de peligro son los que ponen en peligro los bienes jurídicos tutelados, por ejemplo, la vida, por su duración, divididos en instantáneos, los cuales se consuman en un solo acto, instantáneos con efectos permanentes. Son los que destruyen un bien jurídico tutelado instantáneamente y permanecen las consecuencias del delito. Continuados es el que se realiza en varios actos y ocasionan un solo daño. Permanente es el que se prolonga a lo largo del tiempo por su culpabilidad. Divididos en dolosos, que se realizan con intención y voluntad de la persona, por ejemplo, el robo. Culposos son en los que no hay la intención de la persona, pero sí existe culpa, como por ejemplo, atropellar a alguien ocasionando la muerte. Simples, en los que la lesión jurídica es única, por ejemplo, el homicidio. Y complejos, que consta de la unificación de dos o más infracciones. Así es como la ley penal no comprende exclusivamente a los códigos penales, sino que también en otras legislaciones de carácter mercantil, fiscal e incluso en materia de salud pueden encontrarse delitos. Es por ello que al analizar el tema de la teoría de la ley penal, esta debe analizarse desde diferentes ópticas, como son sus características, sus fuentes y sus ámbitos de validez de la ley penal. En este sentido, las características de la ley penal son la función pública. En su aplicación interviene el Estado con el objetivo de conservar el orden y la paz pública, general y preventiva, porque se aplica a todas las personas en un territorio, además de que su publicación previene delitos. Castigadora, porque castiga las conductas que afectan a la sociedad. Derecho normativo, porque está integrado por un conjunto de normas de carácter penal. Y por último, sancionadora y punitiva, porque las conductas contrarias a derecho tendrán como resultado la aplicación de una sanción. Por otra parte, las fuentes del derecho penal se clasifican en fuentes reales. Son las razones y causas por las cuales nace la norma penal. Fuentes formales son los procesos de los cuales se crea la norma penal, y fuentes históricas son los documentos y antiguas legislaciones que ya no se encuentran en vigor, pero que sirven como base para la creación de la norma penal. Por consiguiente, los ámbitos de validez de la ley penal son ámbito especial. Se refiere al territorio donde se creó la norma penal, en el cual su aplicación será de carácter obligatorio, mismo que se rige por dos principios fundamentales, como es el principio de territorialidad, aplicable a un área geográfica determinada, y principio de extraterritorialidad. Es cuando la ley penal
puede aplicarse fuera de las fronteras de un Estado. En el ámbito temporal, la aplicación de la ley penal tiene una vigencia que generalmente es desde el momento de su aplicación y hasta que ésta sea reformada o abrogada, en igual dejará de ser válida. En este ámbito temporal existe un principio rector básico de la materia penal, que es la prohibición de la retroactividad en perjuicio de una persona. La retroactividad solo podrá ser en beneficio, es decir, si una antigua ley beneficia a una persona, ésta podrá aplicarse en su favor, pero si la perjudica, no podrá aplicarse. En el ámbito personal, a pesar de que todos somos iguales ante la ley y ésta se aplica a todos por igual, depende de circunstancias personales la aplicación de ésta. Las excepciones al ámbito personal son por fuero referente al derecho interno de un Estado, por inmunidad internacional referente al derecho internacional, y en el ámbito material corresponde a la materia la cual está conformada por el fuero común, que son los delitos que no son exclusivos de la Federación, fuero federal, que son los delitos que afectan a la Federación, y el fuero militar, que son los delitos contenidos en las leyes especiales de carácter militar. Así es, como para la comprensión de la pena hay que empezar por estudiar a la penología. Está compuesta por el conjunto de disciplinas que tiene por objeto el estudio de las penas que son consideradas como la condena impuesta por la fuerza punitiva estatal en contra de los individuos o instituciones jurídico-colectivas que realizan actividades delictivas. Por otra parte, las penas según Cuello Calón deben de tener sus fines específicos. Son motivación para que el delincuente se aparte del delito, reformarlo y ejemplaridad. Existen varias penas, clasificadas en intimidatorias, correctivas y eliminatorias. Otra calificación se da por su naturaleza, la legal establecida en el artículo 22 del Código Penal del Estado de México. Se debe hacer distinción entre las medidas de seguridad y la pena, porque éstas intentan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos. La individualización de la pena es la que se da al momento de la sentencia cuando se aplica una pena proporcional al delito realizado, según las circunstancias y de la persona. No debe existir nunca una sentencia por analogía, sino por cada persona. Existe otra figura que se denomina condena condicional y es aquella donde se puede cambiar por alguna diferente a la privativa. Se determina al valorar la pena en congruencia con el delito cometido y sobre todo que sea de menor gravedad y puede ser por trabajos a favor de la comunidad. Por último, cabe hacer mención que la pena de muerte, como muchos sabemos, ha trascendido a lo largo de los años en toda forma de gobierno dentro de nuestra sociedad, ya que se ha advertido que desde sus inicios ha dado un fin, pero un comienzo a muchas expectativas e interrogantes. Por otro lado, no es un tema fácil de tratar, ya que muchas personas manifiestan diferentes puntos de vista en los cuales sobresale una gran diferencia de pensamientos. Como bien se dice, la pena de muerte es una ejecución o privatización de la vida a un determinado sujeto con el fin de provocar la muerte o asesinar a un condenado por parte del Estado, como castigo por algún delito cometido dentro de la legislación. Gran parte de las personas que simpatizan con el término opinan que su relación reduce el delito en grandes partes de sus aspectos sociales, jurídicos y religiosos, y que dado el caso, prevé que el delito no se vuelva a repetir, siendo así una medida extraordinaria tomada por una jurisdicción. El Congreso Federal fue inducido a muchas expectativas donde se pedía una modificación a la Constitución mexicana para aprobar la pena de muerte, que fue prohibida en el año 2004. Dentro de la Constitución mexicana encontramos que el artículo 22 señala: quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Algunos métodos para la pena de muerte son el ahorcamiento, el fusilamiento, la inyección letal, la ejecución por gas y la lapidación. Así es como terminó la exposición de mi tema.